FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar un poco de las repercusiones que siguen, las críticas y defensas a la Corte después de esta decisión de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Y vamos a viajar a una hermosa provincia, San Juan, que conozco por arriba, tengo que ir más detenidamente. Tierra gobernada por Sergio Uñac. Para saber qué pasa el domingo, estamos en comunicación con Lucía Velázquez de Radio Universidad de San Juan. Buen día, Lucía. Rocío y Leo te saludan. Hola, buen día Rocío, buen día Leo, buen día a todos los compañeros y a toda la audiencia. ¿Qué tal, bueno, Lucía? Ahí comenzabas, muy bien. Bueno, comenzaban ustedes preguntándose qué va a pasar el domingo. Y la verdad que hasta ayer, en horas de la mañana, también nos preguntábamos lo mismo, qué iba a suceder el día domingo. Bueno, y finalmente hay elecciones en la provincia de San Juan. ¿Por qué todavía no sabíamos? Porque desde la oposición habían presentado algunos recursos de reposición, así se le denomina, pero bueno, no le han hecho lugar a eso. Estas presentaciones la hicieron ante la Cámara Electoral de la provincia de San Juan. Porque si bien ustedes comenzaron diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había intervenido, había suspendido las elecciones tanto en Tucumán como en San Juan, pero no había resuelto la cosa de fondo. Lo que había dicho es que, bueno, se suspendían las elecciones para gobernador y para vice. Acá se elige se elegía gobernador, vice, diputado provincial, diputado departamental, concejales e intendentes. Bueno, ¿qué se va a tener en cuenta el próximo domingo cuando los sanjuaninos vayan a votar? Son esas categorías: intendente, concejal, diputado provincial y diputado departamental. No se va a tener en cuenta la categoría de gobernador y vicegobernador. Que va a estar en la boleta, o sea, la gente va a agarrar en el cuarto oscuro una boleta con integrantes participantes que después no se van a contar los votos. Exactamente. El votante puede tomar la boleta y doblarla y colocarla en el sobre, o directamente cortar, si no quieren, pero de igual forma no se va a computar, no se va a contabilizar. Bien. Esa categoría para gobernador y vicegobernador. Me imagino que... ¿Cuál es el clima que se está viviendo en la provincia? Porque además es muy intervencionista porteño, ¿no?, el asunto. Sí. Da la sensación de que alguien de afuera, que no es de la provincia, y de golpe que lleguen, te expliquen cómo tenés que elegir gobernador, debe ser una sensación fea, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, lo vivió mucho la militancia en la jornada de ayer, lo vivió mucho la dirigencia política, ese enojo, ese ofuscamiento, con un dejo de tristeza también, si se quiere, porque claro, estábamos todos preparados para el próximo domingo. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, los que están involucrados directamente con todo este preparativo de las elecciones, porque ya estaban contabilizando todos los votos. Es más, Gioja, que es un candidato que va por un nuevo periodo de gobernación, es lo que había dicho que les afectaba económicamente, les afectaba directamente en cuanto a lo que ellos habían puesto económicamente. Él decía, bueno, cada boleta nos sale 20 pesos, y eso multiplíquenlo por la cantidad de votantes, decía Gioja. Así que bueno, por ahí venía también su discurso, su enojo, su descarga también. En la jornada de ayer hubo cadena provincial, en la jornada de ayer recién habló el gobernador de la provincia, en una cadena donde fue un tanto escueta, un tanto formal, sí cargó las tintas contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, decía él en una parte de su discurso, nos creen estúpidos, somos un pueblo manso y nos creen estúpidos, decía en un momento, pero bueno, ahí, en un tono formal se dirigió hacia los sanjuaninos. Minutos después se dirigió a la militancia en un discurso más encendido, donde él dijo, y ahí tiró varios títulos que se pueden rescatar, varios títulos para nosotros que los podemos utilizar después en la gráfica. Uno de los títulos que él había lanzado es, bueno, nosotros hacemos todo en el marco de la Constitución y las leyes. Hasta ahí fue suavecito, pero después dijo, yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen la candidatura si quieren. Claro. Fue una de las expresiones que lanzó, y otra de las expresiones: queremos libertad de expresión y no intromisión.
fue lo que dijo. Claro, porque digo, para poner un poco en contexto, porque digo, hay una cuestión muy de la provincia que nosotros, digo, que nos pasa cada vez que tenemos que hablar, ¿no? Y que le debe pasar a ustedes también, cada vez que hay que hablar de la cuestión política de otras provincias, hay que conocer la historia, hay que conocer el desarrollo, por qué este sí, por qué este no, si hay reelección, no es reelección, y que inclusive, digo, tiene un tribunal electoral, la provincia, que puede determinar si los candidatos estaban bien o mal postulados. Digo, no es que esto es una cuestión que tiene que resolver en todos los casos la Corte, ¿no? Ahí es donde pesa la cosa, porque se cargó en una decisión que, digo, podemos discutir, inclusive se puede discutir si está bien o mal, porque digo, me imagino que debe haber polémica anterior a esto, pero resolverlo así, de esta forma y tan cerca de las elecciones, es un cachetazo, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión también. Sí, muchos ayer lo habían calificado como una vergüenza, como un bochorno. Bueno, sí, la verdad que sí. Recordemos que desde la oposición sanjuanina se hizo una presentación, sobre todo desde Cambiemos y unos candidatos de Milei. Hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto fue hace un mes atrás. La Procuraduría de la Nación se expidió ante el tema y dijo, bueno, que cada provincia lo resuelva. Esto es competencia de cada provincia. Y hasta ahí, bueno, el gobernador dijo, bueno, todo sigue su curso. Y también recuerdo en aquel momento que lo dijo, porque lo dijo ante un acto proselitista, un acto de campaña también, y recuerdo la alegría y la algarabía que tenía en ese momento. Y bueno, finalmente, faltando 4 días, se expide la Corte Suprema de Justicia de la Nación así. ¿Qué es lo que ven, o cuál es la lectura que hacen desde el Frente de Todos? Es que esto es una cuestión política, no judicial, no tiene que ver con la justicia, dicen ellos, sino que tiene que ver más con una cuestión política, porque esto lo hacen, dicen desde el Frente de Todos, en función a lo que sucedió este fin de semana pasado con las elecciones de las otras provincias, de La Rioja, de Jujuy y de Misiones, creo que fue la otra provincia que tuvo elecciones este fin de semana pasado. Donde, bueno, los candidatos del Frente de Todos se posicionaron muy bien. Y bueno, frente a esto es que, dicen ellos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide faltando 4 días nada más. Lo cierto es que, bueno, la provincia tenía solamente este día domingo para responder a todo esto, pero bueno, ya tenemos como las elecciones ahí encima nuestro. Claro, porque mañana no hay fecha viernes para elección de gobernador y vice. Mañana viernes entra en veda. Esto es así. O sea que, digo, para entender la cercanía y además porque cuando la gente está tomando una decisión, a quién va a votar, digo, es muy confuso. Es sí, como raro. Adrede, ¿Cómo ¿no? estaban las encuestas hasta momentos antes de esa decisión? Bueno, quien lideraba las encuestas es Uñac. Ahí apretadito en el segundo lugar es Gioja, así se lo posiciona. Gioja, bueno, recordemos que ya estuvo como gobernador hace años atrás, solamente para contarles a los oyentes cómo era. Uñac, en su momento, cuando fue gobernador, en el último periodo, Gioja lo tuvo como vicegobernador a Uñac. Uh-huh. Después, Uñac lo eligen como gobernador, lo elegimos como, bueno, como sanjuanina, digo, lo elegimos como gobernador, después tuvo también un segundo periodo, y Uñac dice, yo voy por un tercer periodo como gobernador, y la oposición dice, no, Uñac va por un cuarto periodo. Por eso la presentación ante la justicia, porque dice, no, va en contra de lo que dice la Constitución. Y estas presentaciones que se realizaron en la jornada de ayer por parte de la oposición lo que quería era que no se hicieran las elecciones este domingo. Si la Corte Suprema de la Justicia de la Nación decidió suspender las elecciones, bueno, decía la oposición, que se suspenda, como está pasando en Tucumán. ¿Por qué? Porque en el artículo 185 de la Constitución Provincial dice que el día que se elija gobernador y vicegobernador también se tienen que elegir los diputados. Claro. Y acá se va a ver un desdoblamiento. Pero bueno, esa presentación no tuvo lugar y las elecciones, bueno, se van a realizar el próximo domingo. Bien, y también determinarán si después, calculo que, no sé, digo, cuando se resuelva esta cuestión,
que de fondo, digo, si no se puede resolver así, cambiar el candidato también implica una complejidad, no es tan simple, bueno, lo sacamos a Uñac y que vaya otro, ¿no? Es como que, digo, tiene que haber un proceso, digo, salvo que sea a dedo, pero no es tan simple cambiar un candidato. No, no es tan simple, pero ayer esperábamos que dijera algo él en su cadena provincial. Pero no lo dijo. Pensábamos que, bueno, habían como muchos trascendidos, muchas especulaciones de lo que iba a suceder, pero bueno, finalmente no sucedió. ¿Qué dicen desde la oposición? Uñac directamente no se tendría que haber presentado porque Uñac sabía que podía pasar esto. Bueno, le cargan las tintas a Uñac por todo esto que va a suceder justamente el día domingo. Hay mucho costo económico por parte de muchos candidatos. Muchos candidatos se han presentado justamente en estas elecciones, porque el año pasado se aprobó un sistema donde cualquier ciudadano podía presentarse. Ajá. Cualquier ciudadano que quería postularse lo podía hacer. Hay como, para clarificarles el tema, hay como, bueno, 5 candidatos que responden a Uñac para una sola localidad. Claro. ¿Se entiende? Bueno, así nos replicamos en todas las localidades. Y estoy hablando solamente, bueno, de un candidato que es Uñac, pero lo mismo pasa con el candidato de Gioja, no así con Cambiemos. Cambiemos está en las encuestas en tercer lugar. Claro, porque es como que el peronismo no logró unirse, ¿no? En la provincia, no. Y ahí aparece, inclusive, separado, quedan primero y segundo. Claro. Sí. Pasa que, bueno, lo han tomado así como una traición. Bueno, son cuestiones internas acá, pero no lo han visto con buenos ojos a las gestiones de Uñac por parte de... Claro, porque quien le da el espaldarazo en su momento fue Gioja a Uñac. Después, bueno, lo tomaron como que Uñac le dio la espalda a Gioja, ahí comienza la división, pero estoy hablando de, bueno, hace muchos años atrás. Por eso es que después, bueno, Gioja quiere volver a recuperar esa gobernación. Y en un eslogan que es Gioja vuelve, así, algo así como lo que sucedió con Perón en su tercera presidencia. Claro, estaba pensando, comparando a nivel nacional, es como que Cristina compita contra Alberto, ¿no? Claro. Y queden primero y segundo, sería más o menos algo así, como para entender un poco esa realidad. Bueno, la verdad que es interesante conocer la cosa más desde adentro, porque a veces nos metemos en estas, digo, o escuchamos las discusiones de la corte, qué corresponde, que no conocemos la historia, no sabemos lo que pasó en la provincia. O la posición de la oposición, ¿no? En San Juan. Tal cual, y en qué posición está también, ¿no? La oposición, desde dónde está mirando toda esta discusión, y en definitiva, digo, escucharlo de la boca de justamente los sanjuaninos, que nos cuenten desde una radio universitaria cuál es un poco el estado de situación, la verdad que es más que útil para empezar a tener un poco de conciencia y dimensión de qué estamos hablando, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, y me preguntaba sobre el ánimo social. La verdad es que, bueno, la gente está como muy preocupada, como todos, ¿no? Viendo a ver si y viendo cómo pueden llegar a fin de mes. No obstante, con respecto a este tema, con respecto a estas elecciones, decirles que hay un grupo de docentes que el año pasado se movilizó a las calles porque no estaban de acuerdo con lo que estaban cobrando, cobran unos magros sueldos. Bueno, es muy parecido a lo que está pasando en Mendoza, digo, con los docentes, claro, con los docentes provinciales. Y este año, en febrero, marzo y hasta abril, los docentes salían a las calles a manifestarse. Docentes autoconvocados que no se sentían amparados tampoco por los gremios. Entonces, bueno, salían espontáneamente a manifestarse, cada vez eran más, hasta que en abril, bueno, medianamente les resolvieron la situación. ¿Qué dicen los docentes? Los docentes dicen, a nosotros no nos cumplieron, por lo que, al menos en las redes sociales, no se ha visto en las calles, en las redes sociales sí se manifestaron contentos, alegres, porque, bueno, el domingo no se va a poder presentar justamente Sergio Uñac, pero bueno, no se van a poder presentar ningún candidato a gobernador ni a vice. Claro, se mezcla también el día a día, ¿no? Que evidentemente no está, la provincia no está en otro país y padece lo mismo que padecemos todos, ¿no? Está clarísimo. Sí. Lucía, la verdad que un panorama más que completo. Estuvimos con un poquito en San Juan, me dio ganas de ir por allá a pasear un poco, ¿no? Claro.
Así que, pero la verdad que este fin de semana no sé si está bueno, ¿no? Para ir, no. Porque va a estar así como un poco caldeado. Sí, la verdad que sí, Este fin de semana, bueno, no se los recomiendo, pero bueno, sí, en un fin de semana largo, bueno, ya se viene cerca del 25, 26, tenemos ese fin de semana extra large, y les cuento que en la casa enfrente de la casa de Sarmiento justamente está el Ministerio de Turismo. Lo que hace el Ministerio de Turismo con los turistas es recibirlo con sopaipillas, que es la torta frita, y mate cocido. Qué difícil va a ser. Digo, solamente para tentarlos. Para tentarnos. Qué difícil es todo. Bueno. Muchas gracias, Lucía. Seguramente seguiremos en contacto porque esto no va a terminar el domingo, sigue. No, seguramente que no. Bueno, todavía sigue trayendo tela para cortar esto. Como decíamos, hasta ayer, bueno, en horas de la tarde-noche, se supo que las presentaciones no dieron su fruto, las presentaciones por parte de la oposición, por parte de los abogados de Gioja por un lado, por parte de otro candidato de Juntos por el Cambio, también hizo una presentación para que las elecciones se suspendan, pero bueno, finalmente esto no le dieron lugar a estas presentaciones. Bien. Excelente, súper completo. Bueno, muchos éxitos y seguiremos conectados. Por supuesto que sí. Bueno, abrazo apretadito para todo el equipo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.